Bueno, muchas gracias por acompañarnos, gracias a Cecilia, es una alegría enorme para todos, sé que para esta casa y para cada uno de ustedes estar aquí. ¿Podés contarnos cómo era la Cecilia Todd de 21 años, ¿no? Que llegaba a la ciudad de Buenos Aires, ignorante absolutamente de este contexto político? Contanos un poco. Bueno, en realidad yo no venía para Argentina, yo me iba a vivir a Brasil, a estudiar música allá. Pero cosas de la vida, se fue cambiando el rumbo y llegué a Buenos Aires en junio. Además, casi todo el trayecto lo hice por tierra, esas locuras que se hacen a esas edades, porque después dice, echas la cinta para atrás y dice, ¿qué es eso? Pero bueno, llegué a Buenos Aires sin saber realmente qué me esperaba, a dónde iba, con mucho frío, hacía mucho frío. Y yo, por supuesto, venía del Caribe, lo que traía era un poncho, una ruana que no me abrigaba absolutamente nada. Y me bajo del colectivo, no lo podía creer el frío que hacía, dije, ¿y ahora qué hago? Bueno, ya se verá. Llegué por tierra, por eso no me topé con lo que pasó en Ezeiza, me enteré después. Pero bueno, yo siempre tan oportuna llegué ese día. No podía haber elegido otro día. Ese fue el recibimiento que me dieron en Buenos Aires, en Argentina. Después me enteré, ya yo tenía amigos acá y muchos de ellos estuvieron en ese recibimiento y sufrieron la represión y uno de ellos me contaba cómo vio caer gente de los árboles, que le disparaban a los árboles, y yo dije, ¿a dónde llegué? Porque para mí era música, Buenos Aires era música, era Piazzolla, Mercedes, todos ellos, Buenos Aires 8. Y encontrarse con los amigos, ¿no? Porque ahí había ya una agenda. Sí. ¿Con quiénes tenías previsto encontrarte? Bueno, Mercedes la había conocido, Mercedes Sosa la había conocido en Caracas y habíamos hecho buenas migas. Y vine también un poco animada por Buenos Aires 8 en su momento. Y entonces me dijeron, tenemos una maestra maravillosa de técnica vocal, ¿por qué no te vas para allá? Y un poco gracias a ellos me decidí por Argentina. E inmediatamente empecé a estudiar con ella, técnica vocal. Y ahí empecé a conocer a todos los músicos de su momento, a todos. Creo que a la semana ya conocía muchísima gente personalmente, Ariel Ramírez, César Isela, los andariegos, y así se fueron haciendo los amigos en el camino. Contame un poco cómo, en particular, me gustaría que te detuvieras en la relación con Mercedes. Una relación de muchos años, ¿no? Compartida además con otras grandes cantoras del continente, porque Mercedes también era una tejedora de encuentros, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, claro, yo conocí a Mercedes por sus discos y hubo una época, una etapa en Venezuela, en Caracas y particularmente en el núcleo de mis amigos, que empezó a llegar la música argentina, que no se conocía nada, pero nada. Y de repente llega Piazzolla, Mercedes, la música, ¿no? Lelutier. Empiezan a llegar todos los discos por diferentes caminos. Y entonces, bueno, fue una locura, nos reuníamos los fines de semana a oír los discos de toda esa gente. Recuerdo la primera canción, creo que fue de Mercedes, que recuerdo que oí fue Juana Zurduy, porque estaba el disco de Mujeres Argentinas. No recuerdo dónde, pero en alguna entrevista leí una reflexión tuya sobre la que me gustaría pedirte que profundizaras y compartieras. Vos decías por allí que cuando pensás ese encuentro de cantoras, ¿no? Pensemos qué nombres, digo,
tenemos acá a la señora, pero digo, en ese mosaico de cantoras latinoamericanas, además de Mercedes, por ejemplo, Violeta Parra, ¿no? Susana Baca, es decir, enormes artistas, enormes, pero que también latían al ritmo de sus pueblos, ¿no? Y de una noción de patria grande que no era un eslogan, ¿no? Vos contabas que en algún punto sentiste que a esa reunión y a ese tejido de cantoras que dejaron una marca en la música popular de nuestro continente, un legado, le faltó una vuelta de rosca si pensamos en el impacto político de esa juntada. ¿Es así, Ceci? ¿Lo pensás así? ¿Lo has pensado así? Sí, sí, sí. Bueno, si bien cada uno en sus países, en su zona, en su área, pero como te decía, estamos muy dispersos. Faltó esa cohesión que empezó a cambiar hace unos años. El concepto de la patria grande que tanto por el que lucharon todos nuestros libertadores, que bueno, ahora tenemos que retomarlo, tenemos que trabajar en eso, no nos podemos dejar porque avanzamos muchísimo y no podemos dejarnos arrebatar eso, porque seguimos creyendo en ese concepto de la patria grande, que es lo único que nos salvará como cultura, ¿no? ¿Cómo te nació la conciencia política, Cecilia? ¿Fue un proceso? ¿Recordás algún momento que haya sido un punto de quiebre? No, yo vengo de una familia clase media bastante indiferente a la política. En mi casa no se hablaba de política, por ejemplo. Y un día me dice mi mamá en vacaciones, me dice, tenemos que ir a que te pruebes el uniforme nuevo. Y yo no sé qué edad se tiene en cuarto grado, 7, 8, no sé. Le digo, no, pero el uniforme me sirve, y todavía me sirve. Yo me veía del mismo tamaño. No, que vas a otro colegio. ¡Uah! Empecé a llorar hasta el día que salí. Me pasaron un colegio monstruoso, éramos 500 por cada aula, una cosa, las monjas con unas cosas así rarísimas. Y el día que llegué, me sentía malísimo, por supuesto, lejísimo, me quedaba lejos de mi casa, me tenía que levantar a las 5:30 de la mañana, una tragedia. Y me dice la monja, pasa una niñita y la pone aquí, estamos sentadas. Dice, era una negrita, bellísima, con unas clinejitas de lice. Y la familia de ella es muy pobre. Y no pueden pagar el colegio, y nosotras como somos buenas, era más o menos 10, está becada, y la niñita sí. Y bueno, esa fue mi amiguita, por supuesto, duró una semana en el colegio, la única que le dio bola, como dicen ustedes, fui yo. Y entonces yo decía, hay algo aquí que no está bien. Entonces eso, de todos esos años que pasé en este colegio de monjas, lamentablemente, tengo, bueno, recuerdos muy lindos y amistades que todavía conservo, pero lo único que les agradezco es haberme despertado esa conciencia anticlasista, antirracista, y eso lo agradezco mucho porque mi familia eran clasistas y racistas. Comentarios así, no, pero es que en el cielo hay ángeles y arcángeles y querubines y serafines, no, en el cielo no es igual todo el mundo tampoco. Y yo decía, qué raro, que tampoco, no me cuadraba. Y yo creo que ahí empezó. ¿Y la música no fue un proyecto que tu familia acompañara? No, imagínate, todo lo contrario. Claro, les parecía gracioso, y ella canta. En ese colegio que te digo, que había muchos árboles de mango, un día se me ocurrió llevar el 4. No sabes el éxito. Éxito total. Fue una maravilla, y ahí me hice muy popular, ahí empezó la carrera. Mira, ella toca 4 y canta. Pero les parecía gracioso, pero cuando la cosa empezó a tomar otro rumbo, ya no era tan divertido.
Cuando yo me fui de aquí, que fue en el, a ver, 76, en el 76, yo me fui a trabajar a Caracas y regresaba para acá. En esa época había que sacar visa. Argentina pedía visa, entonces fui a renovar la visa y una señora me atendió ahí en el consulado y me llevó así por un rincón, me dijo, ¿nos podemos tomar un café? Le digo, bueno, sí. Entonces al día siguiente fui a hablar con ella, me dijo, no regrese. Y resulta que su hijo, su sobrino estaba haciendo ¿cómo es que le dicen ustedes? Colimba. Estaba haciendo la colimba y le tocó en la Casa Rosada y vio una lista de artistas. Y él hoy había oído mi nombre en la casa de su familia, una lista negra me imagino que era, y entonces le comentó. Y ella me dijo, si no, bueno, yo no tenía ningún tipo de militancia, pero tenía todas esas conexiones. Entonces no pude regresar en, bueno, mucho tiempo. Creo que fueron 5 años que pasé sin venir para acá y todos los días soñaba con Argentina, todos los días, y con los amigos. Y claro, antes no había tantas comunicaciones como ahora. Y vine otra vez con mucha precaución. De hecho, una de esas veces en la vieja trastienda de Buenos Aires, claro, Tames y Gorriti, una noche estaba ahí cantando y llegó la policía y cercaron el lugar adentro y todos así. Bueno, yo seguí cantando, todo como que era lo más normal, pero era como un aviso, ¿no? Para mí era todo todo era nuevo, todo lo que yo viví, eso fueron 5 años después, pero todo lo que viví en la época esa que estudié aquí fue una experiencia. A mí me tocó la muerte de Allende, el golpe de Allende, la muerte, me acuerdo que la vivimos muy de cerca, estábamos con varios amigos músicos. Ese día creo que había paro de transporte. Además habían incendiado Clarín, que quedaba, si mal no recuerdo, por Corrientes abajo, creo recordar algo de eso. Y no había manera de movilizarse, entonces conseguimos un taxi por ahí, no sé cómo, y éramos como 6, y nos metimos todos en el taxi y el taxista tenía la radio encendida. Y seguimos muy de cerca todo lo que estaba pasando en ese momento, la última vez que habló Allende, todo eso para mí era insólito. Claro, para todos era insólito, afortunadamente no había pasado, pero no había pasado a ese nivel en otras partes. Pero como habíamos vivido, recuerdo perfectamente el día que ganó Allende, que fue una celebración, estaba Darcy Ribeiro en Caracas, un personaje, bueno, algunos lo conocerán, maravilloso, y coincidimos que estábamos juntos en una reunión de esas musicales, o sea, se vivió con mucha intensidad la llegada de Allende. Y de repente vivir eso, que fue una cosa impresionante, porque en el momento, la reacción de la gente, todo el mundo se tiró a la calle. Me acuerdo que íbamos caminando y la gente de los balcones lloraba, gritaba cosas. Y yo estaba absolutamente conmocionada, no solamente por el hecho de lo que estaba pasando en Chile, sino lo que estaba viviendo en ese momento. A mí, esos 3 años a mí me cambiaron la vida. Sí. Ahí tenés un nuevo capítulo de la respuesta a mi pregunta. ¿Cómo nació la conciencia, no? Sí, bueno, sí. Yo nunca y la conciencia de una patria grande, ¿no? Porque digo, fue el comienzo de un ciclo ominoso para el continente, ¿no? Sí, totalmente. Que esperemos que no se repita. Nos conocimos, y hoy lo recordábamos, Cecilia, en el barrio 23 de enero, en Caracas. Para quienes no conozcan Caracas, es el barrio, son las multitudes que se volcaron a las calles en el año 2002, cuando se produjo el golpe que derrocó o que intentó derrocar a Chávez. 48 horas
le arrebataron el poder porque el pueblo, y en particular esas multitudes que bajaban de los cerros y del barrio 23 de enero, lo volvieron al lugar al que pertenecía. Y esos bloques, que son muy impactantes cuando uno llega a Caracas, son los bloques que tienen además altísimos niveles de organización. Allí están los colectivos, tan demonizados en los relatos mediáticos. Ahí hay un conjunto de experiencias de comunicación popular interesantísima. Y ahí en la Fundación Alex Vive, ese es uno de los colectivos, nos conocimos con Cecilia, que cantó, me acuerdo, en la terracita de un monobloc con Amaranta, ¿no? Una postal ya de una Venezuela sin Chávez, ¿no? Sí. Año 2015. Y desde esa postal quiero preguntarte por la figura de Chávez, pero atravesada por tu propia experiencia, ¿no? ¿Qué significó para vos la figura de Chávez, ¿no? ¿Cómo fue tu relación con él? Sí, bueno, mira, yo cuando Chávez apareció en el panorama político, con la primera intentona de golpe de él. Exacto. Yo no vivía en Venezuela, yo vivía en Tenerife, en las Islas Canarias. Y me llamó un amigo desde Caracas, me dice, mira, que hay un golpe de Estado. Y me ponía el teléfono y se oían los tiros. Y yo estaba absolutamente aterrorizada. Entonces llamo a unos amigos en Caracas, me dicen, no, porque ellos tenían años diciéndome, hay una corriente de militares que es una corriente muy interesante, una corriente de izquierda, militares de izquierda. Y yo, sí, claro. Y otra vez nos reunimos. No, porque buenísimo, tú no así. Totalmente incrédula, escéptica. Entonces llamo a esta gente, le digo, mira, ¿qué pasó con el golpe? No, tranquila, que es el que te contamos. Pero no, a mí no me, claro, después me enteré por qué, pero en el momento a mí no me gustó. Primero no tenía ganas de que fuera un golpe, de que las cosas cambiaran de esa manera. Pero además ahí, bueno, murieron personas, por supuesto. Hubo muchas cosas que no se dieron porque se infiltraron y hubo muchos obstáculos. Fue un desastre, las armas no llegaron cuando tenían que llegar. Habían hecho un video y cuando lo fueron a poner en el canal del Estado resulta que era otro formato y no entraba. Entonces yo decía, no puede ser. O sea, después me enteré por qué, pero en el momento decía, no, yo no puedo creer esto, ¿cómo va a pasar? Entre otros detalles. Entonces, bueno, yo estaba... Eso fue para ubicarnos en el 92. En febrero, ahora se cumplieron el 27 de febrero. No, el 4 de febrero, el 27 de febrero fue el Caracazo, que fue otro acontecimiento. Y después, otra vez la intentona de golpe, pero estaba Chávez preso. Y yo estaba en ese momento en Margarita, en la isla de Margarita, que íbamos a cantar y me enciendo la televisión y ¿qué es eso? Otra vez el desastre. Y yo, no puede ser. Bueno, ahí estuvimos, no me acuerdo cuántos días encerrados en Margarita, no podíamos salir. Estaban todos los vuelos suspendidos, por supuesto. Yo decía, pero otra vez, ¿qué es esto? Bueno, como a los 5 días logramos salir y yo había dejado el auto en el aeropuerto y ya había toque de queda y toda esa historia. Resulta que el avión salió a cualquier hora, no llegábamos, me decían, no puede ser, nos va a agarrar el toque de queda en el camino. Y fue horrible, ahí vimos cosas espantosas, como sacaban gente, pereza, bueno, no, tocó. Íbamos por el 23, cerquita del 23, y las balas iban así, por encima de la cabeza de nosotros, y yo manejando así. Horrible. Ese fue otro episodio así difícil. Pero ya para entonces tu percepción respecto de la figura de Chávez había cambiado. Todavía yo estaba como en expectativa. Ya me dice una amiga, ¿tú no sabes
que iba en un avión interno, ¿no? Un vuelo interno, y iba Chávez, y ya estaba suelto, ya lo habían soltado. Estaba Chávez y la gente se tomaba fotos con él. ¡Qué raro! Todo el mundo, él estaba como de primero y todo el mundo iba y se quería tomar fotos con él. Y dice, pero aquí está pasando una cosa que uno que no lo entiendo enteramente. Y muy cerca de las elecciones, conversando con una amiga, me cayó a mí la ficha. Dije, una persona a la que le tengo mucha confianza, muy inteligente, muy analítica. Entonces, le dijo, sí, entonces sí va, pero cerca de las elecciones. Claro, cuando llega este loco y empieza a hablar entonces bueno, ya no había duda. No había duda al respecto, pero antes me costó. Y después, bueno, ni hablar, lo conocí en una universidad, la Universidad Simón Bolívar, que había unos juegos, una inauguración de unos juegos, y yo iba a cantar ahí. Iba el presidente. Y entonces yo pruebo sonido, era en la cancha esa de atletismo, el escenario estaba aquí, y ahí estaban las tribunas. Y yo pruebo sonido, y cuando voy a sentarme en la tribuna, me paran y me dicen, no, ya está entrando el presidente, se tiene que quedar aquí. Yo sola con un señor de la Guardia Presidencial. No, usted se queda aquí. Y yo, bueno, y veo que él viene entrando, y yo digo, va a venir para acá porque conociendo ya el personaje, y vino para acá. ¿Cómo te va? Yo. Me pasa eso cuando me encuentro con una persona que admiro, que quiero. Entonces, ¿qué nos vas a cantar hoy? ¿Y cómo estás? Y no sé qué. Y yo. Entonces yo le había llevado un disco porque sabía que iba. Le dije, se lo voy a hacer llegar. Yo le digo, mire, presidente, le traje un disco. ¿Qué hago? ¿Se lo doy o...? No, guárdalo ahí que yo lo mando a buscar. Ahí me senté y vino inmediatamente un tipo. El presidente dice que le mande su disco. Y yo, sí, ¿cómo no? Eso fue cuando lo conocí. Después tuvimos otros encuentros. ¿No cantó con vos? Porque, digo, ese día no. Digo, le encantaba, rompía todos los protocolos, sí, Chávez, así que me imagino no se habrá perdido la oportunidad de cantar contigo. Él cantaba. Bueno, pero cuéntanos, ¿cantó contigo? Y sí, cantó. Bueno, ¿y cómo fue esa experiencia? Cantamos juntos muchas veces. No, esas veces que nos encontramos me acompañaba así, pero yo le contaba a Juan estos días, llega él y nos invitó a un concierto con Silvio Rodríguez, era Amaury Pérez, Carlos Varela, Lilia Vera y yo. Lilia Vera es otra cantante nuestra. Y nos invitaron la noche, era Navidad, cerca de Navidad, la noche antes a Miraflores, una cena. Y yo estaba ahí con unos amigos, entonces me dice, siéntate aquí, viste que siempre te ponen a uno le ponen un papelito con el nombre, ahí te tienes que sentar donde dice. Entonces mi amigo tachó el nombre de la que iba y me puso a mí, para que no te vayas para allá. Y me vinieron a buscar, mire, usted le toca al presidente. No, otra vez. Entonces me tocó en la mesa con el presidente. Estaba Silvio ahí, Chávez aquí y yo aquí. Y yo decía que no termine nunca esto, porque cuando más, imagínate tú, Silvio y Chávez juntos al mismo tiempo, era una cosa importante, intensa. Y yo creo que a partir de su partida lo hemos conocido más, porque en el momento de esa euforia y muchas veces no captábamos. Yo creo que ahora captamos más de la trascendencia que realmente tuvo en Venezuela y en el mundo, no solamente en Latinoamérica. Bueno, lo vimos cuando murió, lo que fue la reacción internacional fue impresionante. Impresionante, internacional y nacional, por supuesto. Me conseguía un señor que me dijo, había
una pancarta de Venezuela, Argentina, y no sé qué, apoyando, ¿no? Y yo le estaba tomando fotos y se me acercó un señor así con las lágrimas en los ojos y me dijo, yo lo quise conocer en vida y no lo logré. Y se ha ido desde Córdoba hasta Caracas a despedirlo. Y así, y yo creo que eso que te digo, que creo que lo hemos ido conociendo más profundamente desde que se fue. Cecilia, cuando pensás este momento, los niveles brutales de racismo, de violencia, ¿no?, que atraviesan Venezuela, hablas de prepotencia de clase. Decís, en Venezuela hay una brutal prepotencia de clase. ¿Nos ayudás a comprender? Sí, bueno, eso que dijo la monja esa vez, que a mí me marcó tanto, y de mi familia por suerte no eran tan clasistas, pero se dejaban pasar colar esas frases, ¿no? Y yo siempre decía, nosotros somos clasistas y racistas. No, ¿cómo vas a decir eso? Somos. No, en Estados Unidos sí, bueno, Estados Unidos es otra cosa, pero nosotros aquí hay clasismo y racismo. Y ahora se ha constatado, bueno, siempre yo lo he sabido, pero toda esta ola de violencia infame que hubo, ahora va a ser un año. Empezó el 31 de marzo y terminó el 30 de abril, de julio, el 29 de julio. Se desató una cosa de una violencia inimaginable, que bueno, eso que tú dices. Quemaron a 24 personas, quemadas vivas, murieron 9. Y el argumento era que ese parece chavista, porque una persona de color, un muchacho que venía de su trabajo, vamos a quemarlo porque parece chavista. Pasa al revés, que nos ven blanquitos y con el pelo liso y dice, usted no puede ser chavista, porque los chavistas son negros sin dientes. Ese es el concepto, ¿no? Allá se ha demostrado, pero totalmente, toda esa locura, sobre todo en ese momento de hace un año, que fue una cosa muy tremenda. O sea, sobre todo, aparte de ver todas las locuras que están pasando, quemaron colectivos con la gente adentro, quemaron a todas estas personas por el simple hecho, algunos por parecer y otros eran chavistas. Vamos con ellos. Llevaban niños, iban a buscar a los niños de barrios muy pobres. Estoy hablando de niños de 7 y 8 años. Tengo la foto. Y los entrenaban, les enseñaban a hacer bombas molotov. Volaron muchos niños haciendo una bomba molotov y tú los veías sin zapatos. Entonces los compraban, les daban zapatos, les daban plata, comida, no sé qué, y se los llevaban para ellos no correr riesgo. ¿Y cómo es para vos, Cecilia, la vida hoy en Caracas? Sos una figura pública, tu simpatía con el chavismo es pública. En esos 4 meses fue tremendo. Yo tuve 4 meses encerrada en mi casa totalmente. Porque estaba corriendo riesgo, estábamos todos corriendo riesgo. Pero estuvimos corriendo riesgos serios. Serios. Y ahora empezó otra vez un poco la movida, no tanto como el año pasado, porque eso fue una locura incomprensible. O sea, el nivel de violencia, yo decía, no puede ser que nosotros, gente nuestra, venezolana, sea capaz de eso. Muchos eran pagados, mucha plata. Con droga, porque hacían cosas que no era normal. Yo decía, esta persona tiene que estar drogada para poder hacer una locura de esa magnitud. Aparte de ese dolor de estar viviendo eso, es ver todo lo que sale a nivel mundial en los medios de comunicación, una cosa totalmente loca. Al revés, hay una foto muy famosa que seguramente algunos de ustedes la vieron,
que salieron en todos los medios, todos del mundo entero. Venía eran como 6, 7 motos de policías, iban, y casualmente aquí había una cámara, pero no una cámara de un celular, una cámara. Y justo cuando ellos vienen pasando así, que van a agarrar una curva, le tiran una bomba. Entonces la foto es impresionante porque explota y búsquenla en internet porque es famosísima. Se ve todo así un abanico de fuego. ¿Y cuál fue la noticia que salió afuera? Así reprime el gobierno a los manifestantes. Bueno, ese es un caso de miles. Todavía yo paso así, veo algún periódico que siempre hay por ahí y tú dices, no puede ser, o sea, no puede ser. Es perverso, es realmente perverso. Entonces, un colegio a la hora escolar y lo ametrallaron, ahí están las balas en las paredes. Fue una locura. Y entonces, bueno, siguen diciendo que ese fue el gobierno reprimiendo a los manifestantes pacíficos. Cecilia, el desgaste de las bases chavistas, ¿no? De una lealtad que emociona, ¿no? Que emociona porque es un proceso de desgaste que ya lleva muchos años, ¿no? De condiciones materiales, escasez de productos básicos, alimentos, medicamentos, además de este contexto de violencia, ¿no? Que estás describiendo. ¿Sentís que el proceso electoral que está anunciado para mayo, finalmente de este año, puede ser una salida? ¿Tenés confianza en que pueda hacerlo? ¿O sentís que lo que rodea, que es un contexto adverso, internacional, muy fuerte, puede hacerlo naufragar? ¿Cuál es tu percepción? Yo creo que sí se va a dar, por lo menos esa es toda la intención. Lo que comentábamos detrás de las cortinas, como se dice, que ellos han intentado de muchas maneras acabar con todo este proyecto. Y lo que me da cierto temor es que vayan por una cosa más violenta. Yo no creo que haya bombardeo físico, Siria, yo qué sé. Pero realmente estamos llegando a unos niveles que no se puede más. No se puede más. Por ejemplo, una docena, dos docenas y media de huevos está costando más que un salario no salario mínimo, pero un salario de sí, un profesor universitario, ¿entiendes? Ahora medimos la economía por lo que cuesta un huevo de gallina, por cierto, increíble. Entonces, bueno, llega un momento y te dices, ¿cómo se sobrevive? A mí lo que más me preocupa es lo de las medicinas. Hay un bloqueo, nada más en Panamá hay 600 contenedores llenos de medicina. No dejan, los laboratorios no le venden a Venezuela. Si por casualidad a alguno se le ocurre, entonces los bloquean en Panamá, en Brasil, no sé qué, es una perversidad total. Y las materias primas, nosotros estuvimos haciendo medicinas un tiempo, pero las materias primas eran importadas. O sea que, y conseguir no te digo yo un remedio súper sofisticado, conseguir un antibiótico, bueno, lo puedes llegar a conseguir después de caminar muchísimo y te cuesta una cosa insólita. Está difícil de verdad, muy difícil. Sí, si no hay una salida política, el horizonte de la guerra civil se ve ahí, ¿no? Se respira eso. Eso es lo que han estado buscando, pero no. Eso que tú decías de la lealtad y de la gente muy comprometida de las bases, que de repente nosotros mismos no sabemos cuán comprometida está.
pero es la única explicación que tenemos para haber sobrevivido tanta locura. Cecilia, ¿cuál es la búsqueda artística de este tiempo? Tu búsqueda, digamos, cuando te pensás históricamente, siempre te ha encantado viajar, explorar, como decían acá los compañeros en la presentación, ese buscar desde el pie, juntarse, hablar con los músicos de los pueblos. Has recorrido mucho la Argentina también, el norte nuestro. Pero hoy, en este momento, ¿qué te da placer? ¿Qué te empuja en tu búsqueda artística, creativa? Mira, yo llevo, bueno, ya muchos años. Más de 45 leí por ahí, ¿no? Sí, con la música. 45 y un poquito. Y sigo apostando a eso, porque cada vez más hay... la música en algún momento pasó de ser un arte a ser un negocio rentabilísimo. Pero, bueno, estamos en ese momento crítico y que yo creo que lo vamos a superar. Porque así como algunos han demostrado ser gente sin ningún tipo de ética ni de moral, la mayoría ha demostrado ser gente buena. Hemos demostrado. Me incluyo ahí porque sí. Porque quiero a mi país, porque quiero a mi gente, quiero mi cultura, quiero a Latinoamérica y quiero por lo que hemos peleado siempre, que haya un país con un mundo de justicia. Y bueno. Si tuviera una copa de vino acá y si cada uno de los que estuviera aquí la tuviera, brindaríamos por eso. Como la tenemos, te damos un aplauso. Bueno.